mellitus tipo 1, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si reaccionamos ante autoantígenos? Nos destruiríamos nosotros mismos. Eso es lo que sucedería. Pero ¿cómo nos protegemos? ¿Cuál es el mecanismo de protección que tenemos para que estos autoantígenos no reaccionemos ante estos autoantígenos? Es la tolerancia inmunitaria. Tolerancia inmunitaria. Tolerancia inmunitaria, definiciones. ¿Qué es tolerancia? Tolerar ausencia de respuesta ante un antígeno. No se responde ante un antígeno, pero es aún más un autoantígeno ante el cual existe exposición previa. Respuesta inmune sin fase efectora, se llama tolerar. Autotolerancia, tolerancia a antígenos propios. Puede haber tolerancia ante antígenos extraños, o sea, antígenos, por ejemplo, bacterias, claro, en el intestino. En el intestino hacemos tolerancia a bacterias, ¿no? Autoinmunidad, pérdida de la tolerancia inmune ante antígenos propios, ¿no? Cuando perdemos esa capacidad de tolerancia, nos enfermamos, y esas enfermedades se llaman por eso enfermedades autoinmunes. Tenemos dos tipos de tolerancia, la tolerancia central y la tolerancia periférica. ¿Qué se produce en la tolerancia central? De elección, o sea, la muerte, ¿no? Alergia, no hay respuesta. En la tolerancia periférica también puede haber la existencia de las células reguladoras. En la tolerancia periférica hay la existencia de las células reguladoras. ¿Cuáles son las células reguladoras? Los T helper. Los T helper. La tolerancia central, ¿dónde se va a dar? En los órganos linfoides primarios. Ahí se da la tolerancia central. ¿Cómo se va a dar la tolerancia central? Miren, la tolerancia periférica, ¿dónde se da? En los órganos linfoides secundarios. ¿Se relacionan los dos? Sí. Acá está el precursor linfoide, aquí están los linfocitos inmaduros. Estos linfocitos inmaduros, cuando la célula presentadora de antígeno le presenta un autoantígeno, ¿qué es lo que va a suceder? Hay una apoptosis, se elimina, se mata, se automata. ¿Qué va a suceder en el linfocito B? Va a haber un cambio en la estructura de los receptores. Se va a producir, en el órgano linfoide primario, se va a producir células reguladoras. Y estas células reguladoras son los CD4 propios, que se le conoce como TREG, linfocitos T reguladores. Estos T reguladores salen hacia los órganos linfoides secundarios. ¿Y para qué salen? Justamente para eso, ¿no? Para regular. Suprimen la actividad de las células presentadoras de antígeno y suprimen la actividad de los linfocitos T. De los linfocitos T que ya no están autorreactivos. Después también en los órganos linfoides periféricos, ¿qué es lo que se va a producir? En los linfocitos maduros, cuando está presentándose un autoantígeno, hay una anergia, ¿no? Se produce anergia, no hay respuesta. ¿Qué se produce? Apoptosis, muerte también. Aquí está el fenómeno de tolerancia central, donde el precursor linfoide produce, se le presenta antígenos propios o autoantígenos. Cuando se le presenta autoantígenos a estos linfocitos a nivel central, principalmente a los linfocitos T,
¿qué es lo que va a suceder? Se autodigiere, apoptosis, se elimina principalmente. Pueden presentarse linfocitos T anérgicos, sí, pero en menor cantidad. La mayor parte se elimina. Entonces, cuando a este precursor linfoide o a estos linfocitos les presentamos autoantígenos, antes de ser reactivos para ese autoantígeno, ¿qué prefieren? Morirse. Fenómeno conocido como apoptosis. La tolerancia periférica, hemos dicho, cuando se presenta el antígeno propio, puede haber también el fenómeno de apoptosis, pero también puede ser que este linfocito se vuelva anérgico. ¿Qué significa volverse alérgico? Es que no logro responder, no respondo. Esto estamos hablando de tolerancia periférica. Pero también en la tolerancia periférica, ¿quién está acá? El TREG. ¿El TREG qué va a producir? Va a producir inhibición de la actividad de la célula presentadora de antígeno e inhibición de la actividad del linfocito T efector. ¿Ya? La tolerancia inmunitaria, aquí están los antígenos, ¿qué va a producirse? Apoptosis, anergia. Y esta apoptosis, anergia, no hay respuesta. No hay respuesta, ¿ven? La tolerancia de los linfocitos B. ¿Cómo son los mecanismos de tolerancia central de los linfocitos B? Miren acá, reconocimiento del antígeno propios con avidez alta, reconocimiento de antígenos propios con avidez baja. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, si ustedes ven, se está presentando, está reconociendo este linfocito B, está reconociendo un autoantígeno, está reconociendo un antígeno propio. Este linfocito B tiene dos caminos cuando reconoce un antígeno propio. Se mata, se elimina, sufre un proceso de apoptosis o hay edición del receptor. ¿Qué significa? Hay cambios en la región variable del receptor. Mírenlo. Miren acá, ven un cuadradito y ¿qué hay acá? Está diferente, ¿no? Sí. Por eso se llama edición del receptor. ¿Qué son? Cambios en la región variable del receptor. Cambios en la región variable del receptor. Entonces, después también, si se presenta el antígeno propio, cuando hay reconocimiento del antígeno propio con avidez baja, se presenta el antígeno propio, ¿qué es lo que puede suceder? Que el linfocito B se vuelva anérgico, no responda. ¿No? La mecanismo de tolerancia central del linfocito B. Hay edición del receptor, que es una expresión de una nueva cadena ligera de las inmunoglobulinas secundarias a reordenamiento genético. Puede haber eliminación y puede haber anergia, ¿no? Estas tres cosas pasan en el linfocito B cuando hay la tolerancia central. La tolerancia periférica del linfocito B es algo parecido, miren. Aquí está el linfocito B, le presentan a un autoantígeno y produce anergia, no responde. ¿Qué produce? Apoptosis, se elimina. Aquí no hay edición del receptor, lo que hay un bloqueo de la respuesta o la presencia de receptores inhibidores. Aquí aparecen receptores inhibidores a la respuesta, ¿no? Para la respuesta, receptores inhibidores. Entonces hay anergia y eliminación y la presencia y aparición de receptores inhibidores. Cuando están estos receptores inhibidores, no hay respuesta de los linfocitos B por la unión de varios receptores inhibidores a sus ligandos. Entonces tenemos así, ¿no? Este linfocito B en contacto con el antígeno propio va a tener tres caminos. Una,
que se vuelva enérgico, que no reaccione. 2, que haga una apoptosis, y el otro, que aparezcan o expongan receptores inhibidores. Tolerancia de los linfocitos T a nivel central. Hay un proceso, un fenómeno que llamamos selección negativa de los timocitos. ¿Cómo es la selección negativa? Es la eliminación. La selección negativa del timocito, ¿qué hay? Miren, aquí la célula presentadora de antígeno le está presentando al linfocito T inmaduro un antígeno propio. Pero como este no quiere ser un linfocito T autorreactivo que va a reaccionar contra el antígeno propio, se produce un fenómeno de apoptosis, de muerte celular. En el timo, también cuando se presenta al linfocito T un autoantígeno, este linfocito T se convierte en un linfocito T regulador, que es el TREG. Y este TREG del timo viaja hacia la periferia. ¿Dónde actúa este TREG? En la periferia. No actúa a nivel central. ¿Dónde se forma el TREG? En el timo. ¿Por qué se forma el TREG? Porque este linfocito T inmaduro está reaccionando a un autoantígeno. Este linfocito T inmaduro está reaccionando a un autoantígeno y este se convierte en una célula T reguladora, conocida como TREG. Entonces, ¿cómo así sucede la tolerancia central de los linfocitos T? Este fenómeno se llama selección negativa. Estas células epiteliales, que es la que hablamos, que son las presentadoras del antígeno, no, estas son las que presentan, la célula presentadora de antígeno en el timo son las células epiteliales medulares tímicas, ¿no? Aquí es donde se va a producir. ¿Qué pasa? ¿Quién lo regula? A estas células epiteliales lo regula la proteína reguladora autoinmunitaria, llamada gen aire. De esta forma. Esto es una célula epitelial tímica molecular que es presentadora del antígeno. Es una célula presentadora del antígeno. Este gen aire hace que se presenten los autoantígenos, ¿no? Estimula que cuando se presenten los autoantígenos se produzca pues una opción de que esta célula se destruya. Por eso se llama selección negativa, se elimina. Se dice selección positiva cuando estas linfocitos T se hacen reactivos. Entonces aquí está el gen aire. Y el gen aire, cuando se expresa, justamente se expresa que esta célula epitelial tímica molecular secreta sustancias capaces de inducir a que este linfocito T autorreactivo se destruya. ¿Qué sucedería si no funciona el gen aire? No se muestran los antígenos. No hay apoptosis. No hay apoptosis. Entonces, este gen aire no hay. Esto no le mostraría el antígeno. Y al no mostrar el antígeno y no secretar citocinas, ¿qué va a suceder? Este linfocito T autorreactivo predomina. ¿Y qué es lo que va a producir? Enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es la consecuencia? Las enfermedades autoinmunes. ¿Cómo se produce la alergia? La falta de respuesta funcional. ¿Cómo se produce? Este linfocito T autorreactivo, vamos a recordar de lo normal, que la señal 1 para la activación del linfocito T necesita que el receptor de la célula T se una al complejo mayor de isocompatibilidad y en la señal 2 el B7 se una al CD28. Esto es lo normal, esto es lo que se sucede. ¿Para qué? Para
que se active este linfocito T. Entonces, ¿qué sucede cuando hay anergia? Que la señal 1, o sea, el receptor de célula T, cuando se une al complejo mayor de histocompatibilidad, está presente, pero la señal 2 es débil, la unión del B7 con el CD28, por lo tanto no se activa este linfocito T. Ese fenómeno se llama anergia. Este linfocito T autorreactivo no va a responder. Así, miren, aquí le está presentando un autoantígeno, pero este linfocito T autorreactivo no responde, porque las dos señales de activación no son adecuadas. Bloqueo de la señal inducida por el receptor de célula T. Existe la señal 1 y la señal 2, pero hay un bloqueo y no se produce la activación. Hay un bloqueo de la señal. Por lo tanto, si no hay activación del linfocito T, a eso se le llama linfocito anérgico. Hay receptores inhibidores del CD28. La primera señal, el TCR, receptor de célula T, se une al complejo mayor de histocompatibilidad, pero necesitamos, para que se active ese linfocito T autorreactivo, necesitamos que el B7 se una al CD28. Pero en vez del CD28 aparecen receptores inhibidores, como el CTLA4 y el PD1. Y este CTLA4 junto con el B7, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la activación. Y al inhibir la activación, esto se llama anergia. No hay respuesta. Entonces hay tres mecanismos de anergia que estamos viendo. Donde hay una señal débil, cuando hay un bloqueo de la señal y cuando hay la presencia de un receptor inhibidor que cambia al CD28. Aquí está, por ejemplo, un bloqueo de la señal. Aquí está, puede haber una señal 1, señal 2, pero hay un bloqueo de la señal, hay una anergia. Entonces aquí puede haber, aquí la señal 1 se está dando, pero la señal 2 debería de darse, ¿no? Entre el B7 y el CD28, pero ¿qué resulta? Que en vez del CD28 hay un receptor inhibidor. Y este receptor inhibidor, ¿qué es lo que sucede? Impide la apoptosis. Impide la activación. Y al impedir la activación se vuelve el linfocito anérgico. Sí, pero no impide. Tolerancia de los linfocitos T a nivel central, que les dije. En el timo. Les dije que la forma de la apoptosis a nivel central, hay apoptosis o creación del TREG. Sí, creación del TREG. Apoptosis o creación del TREG. A nivel periférico es donde hay anergia. No, perdón, a nivel central también hay anergia, pero aquí no estamos viendo. Aquí estamos viendo la creación del TREG. En el timo sí puede haber, ¿verdad? Claro. En el timo sí, pero... Entonces, mira, vemos acá en el timo, hay apoptosis, formación de TREG. ¿Y qué es el TREG? Es una variedad de CD4. ¿Cuál es la función de los TREG? Es un CD4. Suprime las respuestas inmunitarias y mantiene lo propio, ¿no? ¿Dónde se desarrollan los TREG? En el timo. En el fenómeno de tolerancia central. ¿Qué hacen estos TREG? ¿Qué hacen esto? Miren, aquí este linfocito T autorreactivo se convierte en TREG por estímulo del factor de crecimiento transformador que estimula la expresión del factor de transcripción FOXP3, y este linfocito T se convierte en un TREG. ¿Y qué hace este TREG? Produce interleucina 10. ¿Y qué hace la interleucina 10? Inhibe la actividad ¿de quién? Macrófago. Del macrófago o de la célula presentadora de antígenos y del linfocito T. ¿Y cómo inhibe la actividad del macrófago? Que disminuye su producción de interleucina 12. Como se disminuye la producción de interleucina 12, se disminuye la producción de interferón gamma.
Ustedes saben que aquí, recuerden que la interleucina 12, y para que se active este macrófago, el linfocito T le devuelve interferón gamma. Por lo que si no hay interleucina 12, no hay interferón gamma, por lo tanto, no se activa el macrófago ni se activa el linfocito T. Para evitar que se dé interleucina 2. Aquí está la tolerancia periférica de los linfocitos T, respuesta normal, B7-CD28, linfocitos T, efectores y memoria. En la anergia, ¿qué es lo que se produce? Lo que hemos visto, ¿no? No hay receptores inhibidores, bloqueo de la señal, hay una anergia, falla de respuesta funcional. La supresión. ¿Quién realiza la supresión de la actividad? El TREG. Este linfocito T regulador secreta interleucina 10 y regula la actividad del macrófago. El macrófago no secreta ya interleucina 12 y este linfocito T no le devuelve interferón gamma. Consecuentemente, ya no hay activación del macrófago ni hay activación del linfocito T. Por lo tanto, se bloquea la activación. Y el fenómeno de eliminación que produce apoptosis. Esto está sucediendo a nivel de la periferia, del linfocito T. ¿Qué sucedería si falla la tolerancia? ¿Qué sucedería si estos linfocitos T o linfocitos B se vuelven autorreactivos? Reaccionaríamos contra nuestro propio cuerpo. Reaccionaríamos contra nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto? No, nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, si es que no reconociéramos las plaquetas, crearíamos anticuerpos antiplaquetas y destruiríamos a nuestras plaquetas. Si no reconocemos a nuestro glóbulo rojo, crearíamos anticuerpos contra ese glóbulo rojo y destruiríamos ese glóbulo rojo. Entonces, a todos estos fenómenos se les llama falla en la tolerancia y estos son enfermedades autoinmunes. Por eso dice que el fallo de la tolerancia causa autoinmunidad. ¿Qué enfermedades, miren, pueden ser reconocidas como autoinmunes? La enfermedad de Addison, la anemia hemolítica, en la que se destruye ¿qué? El glóbulo rojo por anticuerpos. La enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves cuando hay un anticuerpo que estimula el receptor de TSH, que es lo que produce hipertiroidismo. La tiroiditis de Hashimoto, donde se va a producir un anticuerpo capaz de destruir a la peroxidasa, a la enzima peroxidasa tiroidea. La púrpura trombocitopénica idiopática, cuando hay anticuerpos que destruyen a las plaquetas. La diabetes mellitus insulino dependiente, hay anticuerpos en los niños que van a destruir a las células beta pancreáticas, es lo que te va a producir diabetes mellitus tipo 1, miastenia gravis, hay anticuerpos que estimulan a la acetilcolina. Puede haber infarto de miocardio, no es común. La anemia perniciosa, hay anticuerpos contra las células parietales y contra el factor intrínseco. ¿Ven? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay una variedad de enfermedades, ¿no? ¿A partir de qué? De la pérdida de la tolerancia. Si no perdiera la tolerancia, si cuando les presentan el autoantígeno, ¿qué es tolerancia? Hay apoptosis, se mueren, todo esto, ¿no? Se mueren, hay apoptosis, hay anergia, ya hay una variedad de cosas que hemos visto. Si no sucede todo eso, ese linfocito T o ese linfocito B se vuelve
autorreactivo. O sea, reacciona contra antígenos propios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a causar todas estas enfermedades. Aquí hay otras enfermedades, la esclerosis múltiple, la artritis, mira. Lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune que el antígeno es el DNA, o sea, todas las células que tienen núcleo son atacadas por autoanticuerpos. Por lo tanto, ¿qué es autoinmunidad? Es pérdida de la tolerancia inmunológica a los constituyentes propios. Perdemos, no podemos, respondemos, en vez de con la tolerancia no responderíamos, ¿no? Más bien perdemos esa tolerancia y empezamos a destruirnos. Es importante reconocer que no todos los linfocitos T experimentan una delección en ti, una muerte en ti, no todos. La plasticidad de los receptores linfocitos permite reconocer los autoantígenos. Ocasionalmente los linfocitos B, se pueden activar como células efectoras. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos propensos a tener enfermedades autoinmunes. Linfocitos B o T. Linfocitos B y T. Ambos, ¿no? Entonces, nosotros podemos imaginar tu cuerpo de la nada, pero hay condiciones que hacen que tú pierdas la tolerancia, ¿no? Ahora vamos a ver qué condiciones hacen que tú pierdas la tolerancia. La autoinmunidad se clasifica de acuerdo con la naturaleza del tejido, la autoinmunidad. Autoinmunidad específica, hemos visto, diabetes, tiroiditis, enfermedad de Alzheimer. Autoinmunidad no específica de órganos se dirige contra estructuras comunes a muchos tejidos. En el lupus, por ejemplo, componentes nucleares, proteínas mitocondriales. Después, antígenos hacia el órgano específico, especialmente lo que sea el órgano dado, nada más, ¿no? Por ejemplo, un órgano ahí, la diabetes mellitus, por ejemplo, ¿no? Es un antígeno solamente que se va hacia dónde? Se va hacia el páncreas, ¿no? Por eso, la autoinmunidad asociada a órganos específicos y hacia órganos inespecíficos es que se da solamente en el órgano nada más. Sean, por ejemplo, sea en la tiroides, en el páncreas, solamente cuando ese órgano inespecífico está distribuido en todo el organismo. Por eso es que el lupus tiene manifestaciones pulmonares, tiene manifestaciones neuronales, tiene manifestaciones en plan que todo, ¿no? Toda la medicina está en una sola enfermedad llamada lupus. ¿Por qué? Porque el lupus altera todo. Lesiones. El antígeno en el órgano es blanco para el ataque inmunológico. Los complejos se depositan en forma sistémica, particularmente en la piel, riñón y arterial, es lo que más sufren, ¿no? En las enfermedades autoinmunes inespecíficas, o sea que no son propias de un órgano nada más, sino de todo el cuerpo, ¿quiénes son los que más sufren? Piel, riñón y articulaciones. La mayoría de enfermedades autoinmunes tienen dolores articulares. Sobreposición puede haber enfermedades de órganos con otras enfermedades de órganos específicas. Por ejemplo, si yo tengo una anemia perniciosa, puedo tener una tiroiditis de Hashimoto. Se asocian esas dos enfermedades. Puede haber asociación con otras enfermedades órganos específicas, ¿ven? Entonces, esta autoinmunidad de órgano específico y pérdida de autoinmunidad, la autoinmunidad de órganos inespecíficos, esto es lo que hemos dicho, es la diferencia entre los dos. Entonces, ¿qué caracteriza una enfermedad autoinmune? Que es multifactorial, o sea, no solo es uno, por ejemplo, puede ser en el lupus, por ejemplo, le da a las personas jóvenes y mujeres. ¿Por qué puede estar, digamos, puede la predisposición, radiación ultravioleta,
puede ser una enfermedad viral, puede estar asociado a la herencia, puede estar también asociado hacia la exposición a las hormonas sexuales. Progresa lentamente comparado a reacciones inmunitarias infecciosas. Tendencia a remitir y recidivar, ¿no? Por eso es que el lupus, se habla de lupus activo e inactivo, ¿no? Hay tiempos en que hay mucha actividad de los autoanticuerpos y que va a hacer pues que la patología se encierre, ¿no? Puntos de control en el desarrollo de enfermedades autoinmunes: pérdida, se pierde la tolerancia, fracaso de la regulación periférica, ¿no? Presentación del autoantígeno. El autoantígeno produce, la presentación del autoantígeno, vamos a producir linfocitos T autorreactivos, linfocitos B autorreactivos. Se pierde la tolerancia central, o se pierde la tolerancia central, o la tolerancia central es incompleta. ¿Quién participa acá? Hay un gen que se le conoce como el gen aire, que hemos visto, que es el gen aire, es un regulador autoinmune, que regula la expresión química de multitud de genes de autoanticuerpos. Entonces, si hay gen aire, ¿qué es lo que va a suceder? Se elimina ese linfocito T autorreactivo. Si no hay gen aire, ¿qué ocasiona? Que ese linfocito T autorreactivo siga proliferando. Además, el gen aire permite la delección, delección muerte de cualquier linfocito T potencialmente autorreactivo. Entonces, ¿qué tenemos? El gen aire, ¿no? El gen aire al contacto con un linfocito T autorreactivo, ¿se acuerdan en la imagen anterior que vimos? Hace que se presente el autoantígeno, haciendo de que no haya respuesta, o digamos de que haya una apoptosis. Si no hay un gen aire o es defectuoso, se pierde la tolerancia. El gen aire se asocia al síndrome poliglandular autoinmune. Entonces, es importante la existencia o no del gen aire. Fracaso de la regulación periférica, se pierde la tolerancia central en las enfermedades autoinmunes, pero también hay un fracaso de la regulación periférica. Por ejemplo, puede haber menor cantidad de TREG. Si hay menos cantidad de TREG, no hay regulación periférica, o es una regulación periférica inefectiva. Por lo tanto, hay mayor cantidad de linfocitos T autorreactivos. Se presenta un autoantígeno, ¿no? Miren, la presentación o de su molécula mimética. Puede haber mimetismo, esto se llama, ¿no? Cuando se presenta un autoantígeno o su molécula mimética, puede haber, este fenómeno se llama simulación molecular. Enfermedades que ocasionan reactividad cruzada inmunológica. Aquí la enfermedad, la hepatitis autoinmune, la enfermedad de Chagas con miocardiopatía. Entonces se produce, por ejemplo, la lesión por enfermedad de Chagas, pero estos autoantígenos son tan parecidos, ¿no?, a los autoantígenos, que es lo que produce miocardiopatía de enfermedad de Chagas. Entonces, ¿qué sucede para que se produzcan esta pérdida de la tolerancia? Para que falle la autotolerancia hay desde una predisposición genética. Por ejemplo, si tengo una mamá con lupus, el hijo tiene lupus, o la hija, perdón. Si la mamá es diabética mellitus tipo 1, el hijo también tiene una predisposición genética a ser diabetes mellitus tipo 1.
Por lo tanto, se falla la autotolerancia y se producen linfocitos autorreactivos. Miren acá, aquí están, del tejido, se saca una parte del tejido, se presenta un antígeno propio y este linfocito T autorreactivo que ha perdido su capacidad de tolerar, de tolerancia, ¿qué es lo que hace? Forma mayor cantidad de linfocitos efectores autorreactivos y estos linfocitos efectores autorreactivos condicionan a que a lesión tisular. Entonces hay mecanismos iniciadores, puede haber el mecanismo de mimetismo, antígenos invisibles de elección efectuosa. Miren, todos aquellos producen linfocitos TCD4 autorreactivos que pueden destruir, que pueden producir enfermedad autoinmune. Características comunes de las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué todas las enfermedades autoinmunes todas tienen algo en común? Puede haber una inducción experimental, se presenta en adultos. El lupus sí se presenta en personas, mujeres jóvenes. Más frecuente esto sí es en mujeres, ¿no? Artritis más frecuente en mujeres. Todas las enfermedades, estas enfermedades autoinmunes predominan mayor cantidad en mujeres. Hay una predisposición familiar, por eso le digo, mamá que tiene diabetes o papá que tiene diabetes, el hijo tiene alta predisposición a hacer diabetes. ¿Quiénes también participan? Mira, los factores ambientales. Puede haber infecciones virales bacterianas que hacen que se despierte pues esta predisposición familiar. Hay algunas alteraciones anatómicas en los tejidos secundarios a qué? A lesión. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes que vemos? LES, diabetes, todo lo que nosotros hemos visto. ¿Qué es eso? Miren, en las mujeres, el porcentaje de mujeres es mayor que en hombres. Miren, 75% de enfermos artríticos son mujeres. En el lupus, 88% de los pacientes son mujeres. En la tiroides Hashimoto casi todas son mujeres, 95%. ¿ven? Por eso predomina en todas estas enfermedades autoinmunes, predomina en el sexo femenino. Sí. Incidencia por sexos, hay mayor cantidad de mujeres. ¿Por qué las mujeres? ¿Ya? Doctor, pero ¿a qué se debería? ¿A qué se debe? A la predisposición genética y algunos dicen a las hormonas sexuales. Más activas en las Es una mujeres. enfermedad entonces difería sus hormonas. Es la Digamos que puede ser también hormonas, es una serie de cosas que predisponen que las mujeres sean más auto. ¿Puede repetir qué es la alergia más o menos? Alergia es cuando no respondemos. No responde. No, o sea, la célula, el linfocito T le presenta el autoantígeno y el linfocito T no responde a ese autoantígeno. Y ahora, cuando el número es bajo de los T reguladores, la incidencia para formar linfocitos T autorreactivos es alta. O sea, los T reguladores como que regulan eso de ahí para que... Bien. Gracias, doctor. ¿Se podría decir que todas las enfermedades autoinmunes son producidas por una tolerancia? Todas las personas fallan de tolerancia.